de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Hemos entrado a un tiempo precioso donde el Espíritu Santo va a obrar de tal manera que nos va a inquietar. Inquietar en el buen sentido de la palabra, de afirmar nuestra fe. Porque ese es el tema que venimos trabajando, ¿no? La fe. Para esta noche, con el favor de nuestro Padre Celestial, me permite compartir una palabra, la cual está titulada como la iglesia firme como un soldado. Normalmente un soldado se prepara ¿para qué? Para estar en las Islas Canarias de vacaciones. Se prepara, ¿para qué se prepara? A ver, así. ¿Para qué? Para una batalla, para la guerra, ¿cierto? Pues lo mismo pasa con nuestras vidas. Al día de hoy, nuestras vidas o nuestro diario vivir es una constante batalla. ¿Por qué? Porque uno sale a batallar, uno no sabe con qué se va a encontrar. Porque si un soldado ya supiera qué es lo que va a suceder, pues no se prepara. Pero un soldado debe estar preparado para ello. Por eso la iglesia debe estar firme como un soldado. Bien. Y vamos a empezar a desarrollar un texto que ya todos conocemos, que habla de la armadura de Dios. Hoy voy a hacer un preámbulo, porque durante todo este tiempo se va a empezar a trabajar este capítulo 6, especialmente algunos versículos donde hace reiterativo acerca de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Pero antes de leerlo, antes de empezar a sumergirnos, quiero hacerles un breve resumen porque esta carta existe y fue escrita por el apóstol Pablo. Esta carta es una carta, se podría decir, que es una de las cartas llamadas carta de la prisión. ¿Por qué? Porque fue escrita en la cárcel. Y fue solamente con un propósito, óigase bien, inspirada por el Espíritu Santo para vivir en libertad en Cristo. Normalmente, una persona que está en la cárcel, sus pensamientos están inundados de desesperanza, de desolación, de tristeza, de amargura. Usted se pone a hablar con cualquier persona que no tiene a Cristo y está en la cárcel al día de hoy. Es una persona que no tiene esperanza, es una persona que ha perdido todas las posibilidades en esta vida de quizás ser alguien ante la sociedad y sobre todo ante Dios. Pues quiero decirle que el apóstol Pablo fue allí donde más fue confortado, afirmado y establecido en la fe. Y sobre todo que motiva, porque esta carta motiva mucho. ¿En qué sentido? En que cómo debemos estar preparados para ese momento difícil en nuestras vidas que a cualquiera de nosotros nos va a llegar, ¿cierto? Entonces, haciendo ese preámbulo, ahora sí vamos a mirar por qué esta carta, pero quiero leerles lo siguiente antes de. Óigase bien, el apóstol Pablo, él nunca desperdició su tiempo estando allí en la cárcel. Abro paréntesis, en la cárcel de Roma, ¿no? Porque esto lo escribe allí en la cárcel, estando en Roma, porque estaba esperando la apelación ante el César. Entonces, él no dedicaba su tiempo en la cárcel para estar pensando lo que podía pasarle después del juicio, o sea, después de apelar frente a César.
cómo enfrentar su defensa, o sea, cómo preparar un discurso. No, él no estaba pensando en eso. Él estaba pensando lo que Dios ya había determinado, tanto para él, para su ministerio, como para los que iban a creer a través de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, que se estaba plasmando hasta ahora en su momento y que fue dirigida luego hacia esta congregación establecida en Asia, lo que hoy en día conocemos como Turquía. Entonces, para que entendamos un poquito de qué es lo que Dios nos va a empezar a formar en este tiempo. Hay muchas veces en nuestras vidas desesperanza, se acabó quizás cosas tanto físicas como materiales, viene ese desánimo, viene ese pensamiento satánico ya inundado con tinieblas, a destruir, porque la palabra lo dice, el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Pero ¿a destruir qué? Esa paz, ese gozo, esa paciencia, esa benignidad, esa fe, esa mansedumbre y esa templanza. Y uno dirá, pero es que yo nunca he dado eso. Usted está diseñado para eso. Y por eso es que el enemigo está empeñado en que usted no deje aflorar lo que usted es en Cristo. Es a eso. Entonces, con este pequeño preámbulo ya vamos a entrar en materia. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, voy a leerlo, voy a compartir en esta noche con la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra de Dios: finalmente confíen en el gran poder del Señor. ¿Para qué? Para fortalecerse. 11. Protéjase contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da ¿quién? Ok. Dice versículo 12. Vamos a leerlo hoy hasta el 12. Nuestra lucha, ¿qué? Dice ahí. No es contra quién. No es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Bien, teniendo en cuenta lo que el apóstol Pablo, cuando se sienta o empieza a darle la dirección por el Espíritu Santo a esta carta, y llegamos a este punto, nosotros debemos entender y comprender. Lo primero es que nuestra lucha no va a ser contra sangre ni carne, o sea, no son contra personas. Eso tenemos que tenerlo muy bien en claro. ¿Por qué? Porque esta epístola también se le conoce, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, se le conoce como la epístola del tercer cielo. Y uno dirá, ¿cómo así del tercer cielo? No es de los cantantes del grupo musical Tercer Cielo, no. Es literalmente, porque en el primer cielo son las cosas que nosotros vemos. En el segundo cielo son las cosas que no vemos. Y entonces en el tercer cielo, ¿qué es? El reino, el gobierno de Dios. Entonces, ¿por qué se le conoce a esta epístola como el tercer cielo? Epístola del tercer cielo. Porque Dios quiere establecernos ¿en dónde? En su gobierno. Entonces, en el segundo cielo es donde está la batalla. Ahí es donde está la batalla. Entonces, en el primer cielo, ya sabemos, todo lo terrenal, todo lo que nuestra vista alcanza a ver, a observar. El segundo cielo son esas cosas espirituales que no vemos, pero que son reales. Y en el tercer cielo es la eternidad. O sea, ahí es donde usted debe establecerse. Eso es lo que yo de pronto a veces comparto y lo tengo para mí mismo. Esa es mi tierra prometida. Y mi herencia es el Espíritu Santo. Para mí, nuestra herencia es el Espíritu Santo. Mi tierra prometida es la eternidad. Y la eternidad la empieza a disfrutar ¿quién? El hombre
nuevo. La eternidad la empieza a vivir el hombre nuevo. Entonces, es por eso que nosotros podemos definir que esta carta a los Efesios es como si estuviésemos hablando del libro de Josué a este tiempo. O sea, Efesios es Josué en el nuevo pacto. Es prepararnos para tomar lo que ya es de nosotros, lo que ya Dios nos entregó a través de Jesús. Pero no va a ser fácil porque va a haber obstáculos, va a haber situaciones que van a estar en contra. ¿Para qué? Para desanimarnos. Recordemos algo. Moisés envía a los espías ¿a qué? A mirar, a que trajeran un informe, cómo es lo que iban a tomar, la tierra prometida. Y entonces ellos trajeron un informe, ¿cierto? Moisés recibe ese informe, dice la palabra de Dios que traen un informe 12 príncipes. Y Josué, junto con Caleb, dice, ellos hablaron distinto. ¿A quién? A los demás. Ellos dijeron, sí podemos. Pero los otros, ¿qué dijeron? Los otros dijeron sencillamente, eso es muy difícil, eso es complicado, es una tierra llena de gigantes, se presentan muchas cosas allí, a pesar de que trajeron con ellos el fruto de la vid, cosas grandes, pero ellos se fijaron más en el problema que en el poder de Dios. Más en el problema que en el poder de Dios. Y literalmente Dios nos muestra algo sencillamente a través de eso, para poder entrar a mirar y a conectar Josué con Efesios. Que si nosotros no nos preparamos para tomar lo que es de nosotros, automáticamente el enemigo, dice la palabra, que anda como león buscando a quién desanimar, a quién poner en contra de la voluntad de Dios, a quién quitarle la semilla que Dios ha colocado, que es la palabra, para ponernos a pensar en lo que no va conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, vamos a conectar un poquito lo que vive Josué, ahora sí, pasando ya al libro de Josué. Recordemos que, primero, que Moisés muere sin poder entrar. Él no entra, pero sí observa y anima ¿a quién? A Josué. Lo anima, lo exhorta. Óigase bien, viene Dios, porque ya Moisés no está ahí. Dios le habla ¿a quién? A Josué. Y ahí es donde empieza el momento de prepararse para la batalla. Todo este tiempo que el Señor nos ha venido instando, motivando en que esté la palabra de Dios ahí, esté la palabra de Dios ahí en su mente, meditando día y noche, como lo dice el libro de Josué, es simplemente prepararse para que usted sea iglesia. No es prepararse para que las cosas le salgan como usted quiere, sino es prepararse para que usted sea ¿qué? Iglesia. Entonces, recordemos, Moisés no entra, pero Josué, por ser el sucesor y por estar creyéndole a Dios más que al mismo Moisés, porque Josué respetaba la autoridad, se sujetaba a la autoridad, pero lo que Dios miró en Josué fue la obediencia. La obediencia. Por ahí hay un texto que dice que él mantenía cerca a la carpa de Dios. O sea, él mantenía ahí alerta a ver qué Dios le iba a mostrar. Y usted y yo
tenemos que estar a este tiempo, como dice la misma palabra en el nuevo pacto, que Jesús lo dijo, estar como las vírgenes, con nuestras lámparas encendidas. Entonces, Dios motiva a Josué y le dice que se esfuerce y que sea ¿qué? Valiente. Ese esfuerzo y esa valentía solamente nos la va a dar la palabra de Dios. No nos la va a dar un hombre. ¿Por qué? Porque un hombre te puede motivar desde un pensamiento que no va conforme a la voluntad de Dios o viceversa. Te puede estar exhortando, que a veces interpretamos esa palabra exhortar como un regaño. Cuando yo le digo lo exhorto, yo no lo estoy regañando, lo estoy es que motivando. Y Dios nos exhorta a que mantengamos con su palabra, a que le creamos a su palabra. Entonces, Efesios nos motiva, óigase bien, nos exhorta a ser fuertes, valientes en la fe, óigase bien, a seguir luchando constantemente, estando firmes como soldados, pero no luchando en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo y con las armas que Dios nos va a mostrar en este tiempo, que ya nos las entregó para verdaderamente comprender por qué estamos en esta tierra, por qué pasa lo que está pasando, por qué está sucediendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, vamos a entrar en materia. En Efesios capítulo 6, versículo 10, ¿qué dice? Finalmente, ¿qué dice? Confíen en el gran poder del Señor. ¿Para qué? Para fortalecerse. Aquí quiero destacar dos palabras: confianza y fortaleza. Confianza, óigase bien, solo la palabra de Dios tiene el poder para prepararnos para esta vida y para la venidera. Solo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces de nosotros pensamos que esta vida es lo único, es lo máximo. Tener casa, carro, beca, ya cumplí en esta vida. No, esos son simplemente arandelas que Dios le da o le permite tener, sea porque se preparó, tiene un buen trabajo, obtuvo una buena pensión, ahorró, compró, vendió, en fin, tiene un chalán financiero, podríamos decir. Pero eso no es todo, porque cuando nos vayamos de esta tierra, no nos vamos a llevar nada de eso. ¿Qué es lo que nos llevamos? Lo que está acá. Este es el cofre. Este es el cofre, familia. El cofre donde está la mayor riqueza. Aquí es donde vamos a encontrar verdaderamente lo que dice el apóstol, lo que dijo Salomón: de toda cosa guardada, guarde esto, porque esto sí lo va a acompañar la eternidad. Esto sí se lo va a llevar en la eternidad. Entonces, esa es nuestra confianza, que solo en la palabra de Dios podemos tener esa preparación. Y la fortaleza, de lo que habla aquí Efesios, es la capacidad, óigase bien, la capacidad moral, emocional, sentimental y espiritual para someterme a Dios y resistir al diablo. Óigase bien, que son lo que llamamos pensamientos disfrazados de luz. Entonces ya no pongámosle ya las cosas como de pronto las podemos entender al día de hoy. Ese pensamiento bonito que tú dices que es y que lo hace sentir mariposas, viene de Dios, está conforme a la palabra de Dios, es el propósito para darte crecimiento, es el propósito donde el Espíritu Santo te va a llevar a un desierto para mostrarte quién eres, o simplemente
es un pensamiento egocéntrico, o sea, egoísta, o sea que te dice, yo necesito estar bien. Eso es ego, ¿o no? Y uno lucha en esta tierra para alimentar ¿qué? El ego, ¿o no? Uno quiere estar ¿qué? Bien, pero el Espíritu a veces te dice a ti en la mente, lo que quieres para ti, hágaselo a otro. Ahí es donde literalmente empieza nuestra lucha. O no empieza nuestra lucha cuando usted está bien y Dios quiere incomodarle a través de un pensamiento bíblico que le dice, dale a este. O si tú tienes un inconveniente con alguien, perdona a ese. ¿Qué viene? Esa lucha, porque viene la razón. O sea, viene ese pensamiento del viejo hombre afirmado con el pensamiento de Satanás a decirle, no sea bobo, no sea pendejo. Pero es que él es el que la embarró, no usted. Usted tiene la razón. ¿Acaso el Señor Jesucristo no dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Y por qué no saben lo que hacen? Porque no saben lo que piensan. Entonces, ahí podemos ver en Efesios 6:10 esa confianza y esa fortaleza. Oiga, se ven, vuelvo y repito, fortaleza es la capacidad moral, emocional, sentimental y espiritual para someterme a Dios. O sea, en pocas palabras, llevar todos mis pensamientos a la obediencia. Entonces, óigase bien, cuando confío es porque he creído. Y si he creído es porque actúo. Y ese actuar es lo que me hace fuerte, porque se vuelve en mí un hábito. Un ejemplo, si usted todos los días coge un hábito de levantarse temprano, salir, trotar o caminar, y ya eso se convierte en un hábito, ¿cómo va a estar su estilo de vida? Fuerte. Ahora, vámonos por el lado de la alimentación, aunque dice la palabra que el reino de Dios no es cuestión de comida y bebida, pero esto nos ayuda. Si usted coge un buen hábito saludable en alimentarse, ¿cómo va a estar su cuerpo? Bien, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando yo cojo un hábito en la palabra de Dios, porque es que creerle a la palabra de Dios no es solo decir amén, es transitar, es caminar, es avanzar. Entonces, óigase bien, ¿por qué entonces cree usted que somos débiles? ¿Cuál será en este tiempo nuestro hábito? ¿Cuál cree? ¿Cuál cree que será nuestro hábito si somos débiles? O sea, a cualquier gesto, a cualquier mirada, ya pensamos mal. O sea, si nos miran mal y si es una persona extraña, viene ese pensamiento, te van a robar. ¿Y qué entra en nuestro cuerpo? Miedo, zozobra, angustia. Pero si usted está alimentado con la palabra de Dios, está ese hábito en usted, o sea, se ha empezado a determinar en sí mismo que ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio. No es para que las cosas te salgan como usted quiere, sino como Él lo haya determinado. Y si aún tiene que permitir que el ladrón te robe, va a ser con propósito, porque se cumple la palabra que dice, todo ayuda
va bien. Ese es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo ¿qué quiere venir? A matar, a robar, a destruir esa paz. Y una mente, un pensamiento que no tenga paz, el cuerpo va a reaccionar. Sus células, sus nutrientes, así se alimente bien, no le van a servir, no van a funcionar correctamente. He ahí la importancia de lo que estamos empezando a trabajar, que es armadura de Dios. Entonces vuelvo y pregunto, ¿ya sabe usted por qué entonces somos débiles? Óigase bien, si nosotros determinamos que esos malos hábitos, que son esos deseos carnales que nos apartan de Dios, determinamos empezar poco a poco a tomar una decisión, a cortar, empiezo ¿a qué? A volver al Padre. Lo que dice la palabra, el que es amigo del mundo se constituye, y para volver a ser amigo de Dios, ¿qué hay que hacer? Dejar de ser amigo de ¿quién? Así es fácil, así es la regla. 2 por 2, 4, ¿cierto? Y devolvámoslo, 2 por 2 igual 4. Es el resultado lógico, aunque con el Señor la lógica está a un lado, es parte pero no es. Entonces, óigase bien la importancia de nosotros siempre estar atentos, lo que se ha venido compartiendo, alerta. ¿Alerta a qué? A la meditación. No alerta a qué va a pasar. ¡Ay! Voy a mirar por el cielo a ver si ya llegó Jesús en las nubes. No, eso no es estar alerta. Usted debe estar esa alerta en la palabra. Que el día de hoy, ¿cuánto tiempo usted tomó ese hábito? ¿Cuánto tiempo usted se tomó de pronto el buen hábito de tomar agua? Voy a poner el ejemplo. El agua sabemos que es saludable o no, pero no, ya su mente le dice Coca-Cola, tinto, algo diferente que sea saludable. Y no estoy de pronto diciendo o determinando en este momento de que no tome Coca-Cola, no tome tinto, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de algo que es saludable para nuestro cuerpo. ¿Tomar agua es saludable? Claro. ¿Ayuda más que una Coca-Cola? ¿Ayuda más que un tinto? Sí. ¿Por qué? Porque el agua cumple una función. Traigamos esto a lo de la palabra. ¿Hoy te bañaste? Si no te bañó, si no te has bañado, pues puede ser por dos cosas. ¿No pagaste el recibo, le cortaron el agua? ¿O sencillamente en su barrio hubo alguna situación donde hubo un corte de agua? Pero yo creo que es tan importante bañarse uno a diario como meditar también a diario. Es importante. Entonces, por eso estoy conectando este libro de Josué en esta introducción, porque vamos a mirarlo. Mire lo que dice Josué capítulo 1, versículo 1, voy a leerlo hasta el 9. Mire cómo lo dice en palabra de Dios para todos. Dice, Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante ¿a quién? A Josué, hijo de Nun. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo ¿a quién? Le dijo a la iglesia, le dijo a Josué en esa época, a la iglesia a este tiempo. Póngale cuidado a esto. Voy a hacer una pausita aquí. Yo veo esto con Jesús. Jesús físicamente ya no está con nosotros, pero espiritualmente sí, a través de su palabra. Moisés conectaba con Jesús. Moisés se va. Moisés ya no está al lado de Josué. Pero Josué tiene que empezar a enfrentar esos gigantes que le habían reportado o los que él inclusive había visto, pero con la palabra. Voy a seguir avanzando. Entonces, voy a leer otra vez. Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante a Josué, hijo de Nun.
Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué, le dijo a la iglesia a este tiempo: puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas, a mis hijos. Versículo 3, óigase bien, le prometí a Moisés que les daría a ustedes todo lugar donde pasen. 4, les voy a dar todo el territorio comprendido desde el desierto al sur hasta el Líbano al norte y desde el río Éufrates, territorio de los hititas al oriente, hasta el mar grande del occidente. Yo estaré contigo, versículo 5, así como estuve con Moisés. Wow, precioso acá lo que hay. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu ha establecido en ese versículo. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras viva, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. ¿Eso no lo dijo Jesús o no? Yo estaré con vosotros. ¿Ah o no? Por eso el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo nos muestra. Versículo 6 dice, ¿qué dice? Sé fuerte. ¿Y qué más? Y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. 7, pero tienes que ser ¿qué? Obedeciendo los mandamientos, esto es clave, que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás. ¿Cómo? Ahí está la clave. Entonces, versículo 8, repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés, estúdialo día y noche de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, oiga, es que es bien contundente. ¿Qué dice? Sé fuerte y valiente, esfuérzate y sé valiente, dice en Reina Valera. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Ahí está. Mirando nosotros esto, o sea, es tremendo como Dios desde allá, desde Josué y Efesios al día de hoy, que Efesios es el Josué del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, es simplemente entender y comprender lo que Jesucristo ya hizo y lo que nosotros vamos a seguir haciendo. Muchas veces decimos, ya el Señor lo hizo todo. Ya, yo simplemente creo. Pero creer es actuar. No decir, yo creo. Eso ya el Señor Jesús ya lo hizo todo, ya pagó por mí. Sí, pero usted actúa conforme a lo que ha creído. Si yo le digo a usted, imagínese que hay algo por allí donde están entregando, en la esquina están entregando $1.000.000 para el que vaya. Si usted me cree, ¿qué hace? Pues arranca para allá. Si usted me cree. Si usted no me cree, se queda acá. ¿Cierto? Ese es el actuar que Dios quiere. Que si Dios te dice algo, yo estoy con usted, entonces, ¿por qué se atemoriza ante la adversidad que a veces se puede presentar? Entonces, viendo esto que dice allá, voy a volver a Efesios, dice finalmente confíen, óigase bien, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerlos. Y esa fortaleza, como les decía, no va a llegar por simplemente tener usted esa determinación de decir, sí, yo creo, y amén y ya, pero solo de palabras.
No, usted tiene que moverse, usted tiene que actuar, usted tiene que hacer algo para determinar que ha creído. O sea, vea lo que me llega en este momento. Usted determina qué tanto le ha creído a Dios. ¿Cómo? Con su accionar en su diario vivir. Usted determina eso. Usted determina qué tanto le ha creído. Entonces, Dios mañana o en estos días le va a presentar algo. Y usted ahí es donde tiene que ¿qué? Afirmarse en lo que ha creído. Un ejemplo, un problema. Si usted le crea el problema, se doblega ante el problema. Y el problema para usted es un gigante. Y quizás va a volver atrás, o sea, va a retroceder. Cuando hay, me imagino, voy a poner algo así como ejemplo, en su momento, cuando el pueblo de Israel, los 12 príncipes que fueron a espiar la tierra prometida, y cuando vieron a los gigantes, yo creo que más de uno hizo, ¡ah! ¿Qué hizo? Corrió para atrás. Eso nos puede estar sucediendo cuando vemos un problema y le damos más importancia al problema que a Dios. O sea, no estamos ¿qué? Firmes. No estamos seguros. Entonces, ¿qué hacemos? Echamos para atrás. Hay un dicho muy popular que dice que ni para atrás ni para coger impulso, ¿cierto? Es un dicho muy popular. Y sí, pero ante la adversidad, muchos ¿qué hacen? Para atrás. Entonces, en base a lo que estamos compartiendo, pasemos rápidamente ahora sí al versículo 11 de Efesios. Dice, protéjanse contra los engaños del diablo. ¿Con qué? Con toda la armadura que Dios les da. Entonces, muchas veces decimos, Dios me protege. Óigase bien, muchas veces nosotros decimos, Dios me protege. Pero ¿usamos la protección? Óigase bien a esto. Muchas veces decimos, Dios está conmigo. Pero óigase bien, ¿usted anda con el Señor? Wow. ¿Sí ve? Muchas veces, por eso le digo, muchas veces decimos, Dios me protege, Dios me guarda. Ah, muy bien. Pero usted usa esa protección, usted la hace vida, usted dice, sí, Dios está conmigo y entonces yo actúo como si estuviera bajo la aljaba de sus alas. Entonces, ¿por qué permite miedo? ¿Por qué permite angustia? ¿Por qué permite desesperación cuando las situaciones no salen como usted quiere? Si usted dice que Dios está con usted, ¿acaso no dice la palabra eso? Si Dios está conmigo, ¿quién? Entonces dése de cuenta que no usamos verdaderamente esa protección. Y muchas veces decimos que Dios me protege, Dios me cuida, pero no usamos verdaderamente su palabra, que es la determinación que le podemos dar a nuestra mente para que nuestro cuerpo obedezca. Entonces, el pueblo de Dios en el antiguo pacto vivían, óigase bien, bajo la protección de Dios, pero no obedecían a Dios. Por eso muchos quedaron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Traigámoslo al día de hoy. Muchos de nosotros nos congregamos, leemos la Biblia, compartimos, aún inclusive podemos prestar un servicio, sea aquí dentro de la congregación o externamente, o aún inclusive podemos servir en nuestro trabajo, hablar bonito, pero, óigase bien, obedecemos a Dios. Porque es que
Obedecer a Dios no es hablar bonito, obedecer a Dios no es estar aquí, obedecer a Dios es actuar como Cristo actúa. ¿Frente a qué? Las situaciones y las adversidades. Ahí es donde se ve un hijo de Dios. Aquí somos muy bonitos, venimos bien organizados, bien limpios. Pero ¿cómo está nuestra casa? ¿Cómo está acá? Los pensamientos solo los conoce el Señor, ¿cierto? Pero a veces vivimos de apariencia, que eso lo voy a hablar ahorita más adelante. Entonces, el pueblo de Dios, a pesar de que en el antiguo pacto estaban bajo la protección de Dios, no vivían en obediencia, no se sujetaban a lo que Dios estaba exponiendo en su momento. Por eso levanta a un Moisés, a un Aarón, y en lo que estamos empezando a desarrollar, levanta a un Josué para que lidere. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos cabeza, ¿cierto? No cola. Pero la cabeza, ¿para qué es? Para pensar, para determinar. ¿Para qué? Para empezar a actuar. Entonces, no solo es estar, óigase bien lo que Dios me regalaba en esta tarde que me impacta, no solo es estar de pronto en esta congregación o a donde usted se esté congregando, no es estar solamente en un lugar determinado, sino es ser. Ser. Porque el ser es lo que Dios califica aunque usted esté donde no debe estar. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que su ser es bendito, su ser es santo, su ser es un hijo de Dios. Y ese ser, aunque no esté donde debe estar, algún día comprenderá dónde debe estar, porque es un ser. Y usted y yo somos seres espirituales. Y por ser seres espirituales, aunque estamos transitando en la tierra, vuelvo y recalco, ¿cómo debemos estar? Firmes. Estamos acá, pero esto es transitorio. Lo que usted está viviendo es transitorio. Por donde usted está transitando en estos momentos, por valle de sombra, de muerte, aún inclusive destrucción, desolación, desierto, en fin, como lo quieras llamar, ese no es tu fin. Porque tu ser está llamado para ser eterno con el Señor. Eso es lo que Dios ha determinado en nosotros. Pero si nosotros flaqueamos, retrocedemos, aquí sí y aquí no, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, no todo, óigase bien, no todos los que salieron de Egipto, o sea, Egipto representa al tiempo de hoy esclavitud. No todos los que salieron de Egipto llegaron ¿a dónde? A la tierra prometida, a la libertad, porque no se dejaron preparar en el desierto para la guerra. O sea, ese desierto que usted está pasando es una preparación para la guerra. Óigase bien, una cosa es una guerra, otra cosa es una batalla. Y lo empecé en el comienzo diciéndole, su diario vivir es una batalla, no una guerra. Porque la guerra es toda tu vida. Dices que estés en esta tierra, esa es la guerra. Entonces, póngale cuidado a esto. Tan bonito que es el Señor. Nosotros queremos un triunfo momentáneo, ¿cierto? Todos queremos que mañana nos vaya bien. Y si yo mañana tengo que ir a Bogotá, pues que todo me salga. Que no hayan trancones, que no se me atraviese, que no hayan heridos en la vía y que todo salga bien. O sea, quiere ganar esa batalla. Pero pocos queremos vivir el proceso. Y el proceso es el que determina que podemos ganar esa batalla. Y es por eso la importancia de nuestra obediencia a la palabra de Dios.
Entonces, es por eso que yo, Carlos Hernández, solo me hago fuerte en el proceso. ¿Por qué? Porque ese es el centro de entrenamiento para la iglesia. Entonces, muchas veces de nosotros analizamos y miramos cómo está nuestro proyecto de vida. Si nuestro proyecto de vida, a veces allá en el área personal, en el área académica, en el área laboral, en el área familiar, en el área financiera y en el área ministerial, que es servir, quizás muchas veces las cosas no están fluyendo a un propósito determinado, sino que siempre es ambivalente, cambia. Es porque tú no has querido aceptar el proceso de Dios. Y recuerde, es necesario que la iglesia esté en proceso porque ese es el entrenamiento para la guerra. Sí, tú tienes que luchar en tu área personal, tú tienes que luchar en el área ¿qué? Académica, tú tienes que luchar en cada una de esas áreas, pero a la manera de ¿quién? De Dios. Y óigase bien a esto. ¿Tú cómo te haces fuerte? ¿Cómo determinas que ya eres fuerte? ¿Cómo dices tú que ya tienes músculo espiritual? Que ya véngase lo que venga, ahora sí estoy preparado. Sencillamente, cuando tú tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ya que eres fuerte. Porque ¿qué dice? Contra tales cosas nadie lo derrumba. No hay ley. Entonces, si no hay ley, entonces si en tu área personal tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿qué cree que va a pasar en tu área personal? Vámonos al área académica. Tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar cuando en tu área laboral tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Y así sucesivamente con cada una de sus áreas. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Echas para atrás o estás firme? ¿Ves la importancia? Bien, entonces estábamos hablando de nuestro proyecto de vida conectado con el fruto del Espíritu, que es lo que verdaderamente nos determina que somos fuertes, que ya podemos avanzar, que ya podemos determinar quiénes somos para poder enfrentar la guerra. La guerra. Entonces, seguimos analizando entonces ese versículo 11. Dice, protéjanse contra los engaños del diablo, con toda la armadura que Dios les da. Entonces, si Dios nos invita y nos insta constantemente a que nos protejamos, es porque hay algo que yo debo hacer. O sea, Él te dice, sí, yo te protejo, pero póngase la armadura. Yo te protejo, pero actúe. Yo estoy contigo, pero muévase. Porque ¿qué tal? Sí, Señor, tú estás conmigo, pero aquí me quedo. No quiero ir allá, no quiero ir allá, aquí me quedo. No, Dios nos prepara es para qué, para enfrentar. No nos prepara para encerrarnos. Entonces, uno de los pensamientos, óigase bien, satánicos, que al día de hoy nos conforta, o sea, nos pone en el lugar de confort, y especialmente al asistente, o sea, los que son asistentes, los que no son discípulos, es que Dios ya hizo todo por medio de Jesucristo y que yo no debo hacer nada. O sea, yo espero que las cosas fluyan. Yo espero que las cosas se den. Óigase bien,
Eso se llama mediocridad, facilismo y permisividad, que lleva a la pereza espiritual y como consecuencia estancamiento. Eso es lo que quiere el enemigo, que ese estancamiento es una separación de lo que Dios ha determinado y es lo que nosotros hoy en día llamamos muerte. Y muchas veces está muerto nuestro proyecto de vida a causa de que nosotros mismos hemos aceptado ese pensamiento satánico, que es, ya Dios lo hizo todo, yo ya no tengo que hacer nada. Y vea cómo se disfraza ese pensamiento de luz, que no viene conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo leíamos allá en Josué, que decía, esfuérzate. Y póngale cuidado. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ay, pero es que eso es antiguo pacto, eso es antiguo. Pues miremoslo en el nuevo pacto. Segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. ¿Qué dice? El versículo 1 no nada más. ¿Qué dice? Timoteo, hijo mío, ¿qué dice? ¿Qué dice? Saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. ¿Sabe cómo dice Reina Valera? Reina Valera dice, esfuérzate en la gracia. Entonces, al día de hoy no es de que ya el Señor ya lo hizo todo. No, no acepte ese pensamiento satánico. Yo también debo actuar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el verbo. ¿Y el verbo qué es? Un accionar, es acción. Y ese verbo me lleva a mí también ¿a qué? A accionar. Ya no para que me miren a mí, sino para que miren al que vive en mí. Ese esfuérzate y sé valiente es porque hay un enemigo que nosotros debemos enfrentar. Y ese enemigo, óigase bien, siempre va a estar en oposición a las cosas de Dios. Óigase bien. Entonces, para poder nosotros estar en la tierra prometida, debemos conocer primeramente cuál es nuestro enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo? Eso se ve mucho en el ámbito militar y es empezar a estudiarlo. Ahora, tampoco es que vamos a dedicar tiempo aquí a estudiar quién es el diablo, esto, no. Eso va a venir simplemente porque usted conoce la palabra de Dios, porque usted está en la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que le va a revelar, a mostrar cuál es esa lucha que usted está enfrentando en su propia carne. ¿Por qué? No es con tu fuerza, sino con mi espíritu. Entonces, nosotros mirando que para poder nosotros estar, recuerden, yo primero debo ser. Yo no puedo estar si no soy. Ejemplo, ¿qué pasa? Y ustedes se han dado de cuenta, las noticias. Gente que se pone una vestidura de policías, pero no son policías. ¿Qué cree que pasa? ¿Qué cree que pasa? ¿A dónde termina esa gente? En la cárcel. ¿O no? Póngase usted ahorita un uniforme de policía o del ejército, así bien parecido, igual, y salga. Y si lo ve una autoridad, aún inclusive con el fusil, con todo, lo ve una autoridad auténtica, ¿qué cree que le va a pasar a usted? Está usurpando ¿qué? Una función que no le corresponde. Entonces, usted no es, aunque esté. Y eso es lo que el Señor a mí me impactó mucho con lo que dice allí en Hechos, capítulo 19. Miremoslo. Hechos, capítulo 19, versículo 13 en adelante.
Palabra de Dios para todos. Por eso es que esto no es un juego. Usted tiene que ser antes de estar. Óigase bien. Pero unos judíos, versículo 13, también andaban por los alrededores expulsando espíritus malignos de la gente. Ellos eran los 7 hijos de Esceva. Óigase bien, un sumo sacerdote, y trataban de expulsar espíritus malignos de la gente en el nombre del Señor Jesús. Les decían a los espíritus: por el mismo Jesús del cual Pablo habla, les ordenamos que salgan de ahí. El 13 y el 14 es lo mismo. Versículo 15. Pero una vez un espíritu maligno les dijo a estos judíos: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Wow. Versículo 16. Dice: luego el hombre que tenía el espíritu maligno les cayó encima, los atacó con tanta violencia que salieron corriendo de la casa. ¿Cómo? Desnudos y ¿qué? Ay, ay, ay. Y versículo 7. Esto se supo ante todos los judíos y griegos que vivían en Éfeso. A todos les dio miedo y empezaron a honrar el nombre del Señor Jesús. O sea, no es solamente yo estoy protegido, pero yo no hago. No, se tiene que actuar, pero conforme a la palabra. Y es con un propósito. Y vuelvo y repito, si Dios ha determinado que hoy las cosas no te salieron, es porque así Él quiere. Y nosotros queremos cambiar eso. Y a veces entramos en ayuno, entramos en una súplica emocional para dizque doblegarle la mano a Dios, porque es que yo necesito eso y es que yo lo quiero. No. Lo que Dios ha determinado, así es. Entonces yo debo estar, es que alineado en la presencia de Dios y que Él determine lo que quiere para mí hoy. Eso es empezar a estar fuerte, firme, porque la iglesia debe estar firme como un soldado, ¿cierto? Entonces, óigase bien, la importancia de ser antes que entrar y hacer y poder realizar lo que Dios ha determinado. Por eso la importancia de nosotros, como vuelvo y lo repito, de nosotros ser. ¿Por qué? Porque el ser es el que está bendito, el ser es el que está santo, el ser es el que es hijo de Dios. Todas las características que podemos encontrar en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Somos herederos. Yo soy heredero. Yo no es que hago heredero, no, yo soy. Yo no tengo que ir y hacer algo o estar en algo para poder verdaderamente ser. No, yo debo primero ser para poder hacer y asimismo estar. Bien, vamos a terminar con Efesios capítulo 12. Pasemos a Efesios capítulo 12. Esta noche literalmente a este punto es el que Dios nos lleva. Dice, nuestra lucha, dice, no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Y aquí solamente les voy a dejar como esa pequeña introducción, y es que aquí es donde verdaderamente se conecta tan fuerte Josué con Efesios. ¿Por qué? Porque nosotros literalmente al pueblo de Israel fue algo físico, pero a la iglesia es algo espiritual, donde vamos a encontrar
gigantes en nuestro caminar, donde vamos a encontrar obstáculos que van ¿a qué? A meter en nuestra mente esa desesperación, ese desánimo, esa falta inclusive de fe. Entonces, el diablo, óigase bien, perdón, sí, el diablo está encizañado en que usted no tome lo que le corresponde. Y no lo va a tomar usted en su propia fuerza, con su propia investidura. ¿Por qué? Porque su investidura es ¿qué? Carnal, animal y diabólica. Por lo tanto, lo que hace es ¿qué? Destruirse a sí mismo. Eso es lo que vive el ser humano al día de hoy. Entonces, la Biblia es la que nos enseña de cómo somos muertos todo el tiempo. La Biblia nos enseña eso, porque acá dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas. Y la palabra nos dice, nosotros somos ¿qué? Contados todo el tiempo. ¿Cómo? Ovejas de matadero. O sea, si hay esa circunstancia es porque hay constante lucha. Y muchas veces en esas luchas van a haber batallas quizás fallidas, no perdidas, pero sí fallidas, donde quizás usted ya no quiere leer, donde usted ya quizás no quiere congregarse, ya quizás usted tiene conflicto con su esposa, con su pareja, ya no quiere estar ahí con ella. Va a haber esos momentos, va a haber esos tiempos. Y Dios va a permitir esos momentos para ver si tú le clamas a Él, si tú le buscas a Él. Pero como si tú actúas en tu investidura, o sea, tu orgullo, tu arrogancia, tu prepotencia, y no actúas con amor, con gozo, con paz, ya sabes cuál va a ser tu final. Bien, familia, hasta ahí quiero dejarlos el próximo domingo con el favor de nuestro Padre Celestial. Vamos a seguir conectando algo precioso que viene y es acerca de cómo Josué enfrenta literalmente 3 enemigos exclusivos. Hay muchos más, pero 3 enemigos: Jericó, Ai, la tierra de Ai, y los gabonitas, que al día de hoy se representan muy fuertes en el sentido espiritual, que no nos dejan avanzar y tomar lo que nos pertenece, lo que ya es de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo pagó, pero usted y yo debemos ir y tomar eso. Y no es arrebatarle o pisotear a una persona y decir eso es mío. No, esto es espiritual, porque ahí lo leíamos. Nuestra lucha, ¿qué dice? No es. Y eso lo vamos a entender y lo vamos a comprender, porque lo que viene es candela. ¿Para qué? Para avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros, porque el fuego consume, pero también purifica. Póngase sobre sus pies, iglesia. Antes de que usted esté, usted debe ser. Antes de usted estar, usted debe ser. Antes de usted hacer, usted debe ser. Porque cree que el Señor Jesucristo dijo: oro para que ustedes vuelvan a ser uno. Él no dijo oro para que ustedes estén o hagan. No, Él dijo oro para que ustedes sean uno. Y ese ser uno nos va a costar lágrimas, nos va a costar vituperación. Van a suceder muchas cosas en nuestras vidas. Nos van a vituperar, nos van a maltratar, nos van a herir. Pero ahí, en esa lucha, en ese momento difícil, es cuando usted empieza a tener ese ser avivado.
Por eso, Iglesia de Jesucristo, yo insto y motivo en esta noche a que no sueltes la palabra. No la sueltes. Esfuérzate y ¿qué? Y sea valiente. Levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Pero para yo poder actuar, yo debo ser. Y solo el ser está determinado en la palabra, que es ese espejo donde yo me miro y entiendo por qué soy así y para qué soy así. A mí el mundo me ha determinado y me ha programado en un sistema, que eso lo veremos el domingo. Me ha programado en un sistema para que yo sea conforme al sistema. Pero la palabra de Dios, cuando yo la miro, ella me dice: este eres tú. Tú eres santo, tú eres bendito, tú eres hijo de Dios, tú eres acepto en el amado, tú eres perdonado, tú eres libre, tú eres redimido, tú eres hijo de Dios, eres heredero de Dios, conoces el designio secreto de la voluntad de Dios. O sea, tú ya eres. Simplemente es, coge ese hábito, póntelo y Dios hará. No es casualidad que en el antiguo pacto a los sacerdotes determinó, óigase bien, darles una investidura. A los sacerdotes Dios determinó en el antiguo pacto con Moisés que debía existir unas vestiduras para el sacerdote. Y quiero decirle que para la iglesia a este tiempo también hay una vestidura. Y dice que en Apocalipsis que debe ser ese vestido blanco de novia, resplandeciente. Y a eso nos lleva el Señor. Pero antes tenemos que enfrentar la batalla. En esta guerra vamos a tener muchas batallas y muchas de ellas van a traer dificultades, angustia, desesperación. Pero yo lo único que te digo es: sigue adelante, esfuérzate y sé valiente, que ya lo que Dios determinó que es tuyo no se lo quita nadie, pero usted sí lo puede entregar. Usted puede determinar hoy mismo, tomar el versículo, empezar a meditarlo. Si no tienes esos 11 capítulos, esos 12 capítulos, empiece, es el tiempo. Porque lo que Dios nos va a empezar a motivar es literalmente a eso. Ponte la armadura, ponte la armadura. Tú eres un fiel soldado de Jesucristo, y un soldado ha determinado agradar ¿a quién? A su capitán. Por eso vamos a dar gracias a Dios diciendo, ya para terminar, que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que nos levantemos de madrugada, vayamos tarde a reposar y que comamos un pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor, son nuestros hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y como saetas, óigase bien, en las manos del valiente, así son nuestros hijos, habidos en la juventud. Así que bienaventurado el varón, la varona que llenó su aljaba de ellos, pues no será avergonzado cuando usted hable con sus enemigos. Óigase bien, que no son físicos, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que son esos enemigos espirituales que te van a decir: ese hijo no va a llegar
a lo que usted lo están viendo. Porque una saeta se lanza hasta cierto punto a donde usted ha determinado. Y el enemigo le va a decir a usted, él no va a ser, él no es salvo, él no es esto, mírelo. Pero ahí es donde usted determina en vestirse con el poder de Dios. Bien, familia, el Señor nos continúe fortaleciendo, afirmando y estableciendo. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.